suceso ocurrió cerca de las montañas Cascade, en Washington. El encargado de contar la historia fue el usuario Hacksprat90. Para él, el viaje en el tiempo es un evento real y espontáneo, es decir, repentino e imperceptible. Un relato de viaje en el tiempo. El usuario empezó relatando que, desde siempre, le ha gustado el aire libre. Actividades como la pesca, la caza o explorar las montañas. Cascade era su lugar predilecto, lo conocía como la palma de su mano. Uno de esas zonas se llama Goblin Creek, en la carretera Index Galeema, de la carretera 2. Cuando era niño, solía ir en auto hasta ahí para pescar y disparar, pero también para recolectar un tipo de roca que, cuando era cortada y se pulía, se dibujaba un paisaje similar a las montañas vistos desde una cueva. A pesar de que la caminata donde recolectaban las rocas no era tan larga, era lo suficiente para que alguien se perdiera si no conocía la zona. Incluso, asegura que todo ese tiempo, apenas solo vio 2 personas ahí. Uno era el guardabosque que acudió a la zona por los disparos que habían efectuado mientras cazaban. El otro fue el caso que nos atañe. Hacksprat90 cuenta que, cuando tenía 14 años, se encontró a un hombre de unos 30 años aproximadamente. Ambos parecían sorprendidos de ver a alguien en la zona, pero no le prestó mucha atención. Mientras se acercaban, el hombre mayor parecía cada vez más asustado, como si hubiera visto un fantasma. Este no dijo nada cuando pasó a su lado, solo lo miró fijamente. Aseguró que parecía querer preguntarle algo. Después de dejar la zona, aseguró que el sujeto le parecía familiar por ciertas características físicas. Llegó hasta donde su papá y le comentó lo que había pasado, pero su padre no había visto a nadie en la zona. Un misterioso encuentro el año pasado, visitó a su familia en Snohomish y decidió ir a Goblin Creek por motivos nostálgicos. Habían pasado 15 años desde su último viaje, y descubriendo que el camino había cambiado con los años, encontró un camino de tierra que ahora estaba en peor estado, donde su padre solía estacionar y decidió seguir a pie hasta el arroyo. Sin embargo, en el camino vio algo que lo asustó terriblemente. A mitad del camino, se sorprendió de ver que alguien venía del arroyo, un niño de 14 años. Usaba una mochila diseñada para cargar peso y a medida que se acercaban, comenzó a sentirse confundido y sorprendido, pues el chico era idéntico a él a su edad. Quería decirle algo mientras pasaba, pero no encontró las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Fue entonces que Hacksprat90 recordó un suceso que había vivido en su adolescencia, pero desde la perspectiva contraria. Entonces, llegó a la conclusión, eran la misma persona. Se encontró con su yo de 30 años y después, con el de 14. Por ello se dio la vuelta para poder alcanzarlo en los bosques del oeste de Washington. Corrió todo el camino, pero no encontró a nadie. No había otro lugar en la carretera al que pudiera ir y no se había tenido tanto tiempo como para alcanzarlo. Simplemente se esfumó. Al final, decidió volver a casa, sabiendo que dicha experiencia era demasiado increíble como para ser contada a familiares o amigos.